Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio y en el podcast de los Heraldos en España, Vuelo de Águila, queríamos darle la bienvenida a un programa súper especial por dos motivos. El primero pues va a ser el tema que vamos a tratar, que es un tema que nos llena de entusiasmo, nos llena de añoranzas, de recuerdos, porque es hablar de nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, después de un año de su partida a la eternidad. Vamos a contar algunos testimonios impresionantes de su intercesión, ya desde, esperamos evidentemente, o tenemos la certeza por la fe que está en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y el padre Ramón nos va a explicar todo eso respecto de cómo es esa intercesión que se le puede pedir a una persona fallecida, cómo es todo el proceso previo a que la iglesia lo declare santo, ¿no? Siempre ateniéndonos a la voz de la iglesia. Entonces, ese es el tema que nos reúne el día de hoy y es un tema que nos alegra mucho. Y lo segundo es que contamos con el padre Ramón Ángel, que está de visita aquí en Madrid y nos va pues a guiar y a explicar este tema tan importante para nosotros. Así que salve María, Padre Ramón, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián, un gusto, una alegría poder estar aquí en Madrid Sí, y realmente pudiendo contar las maravillas, ¿no?, que sí, la divina providencia ha querido y está haciendo, pues bueno, a través de lo que muchas personas testimonian, ¿no? exacto. De tantos que hoy en día pues piden a Monsieur Juan Cla, antes ya incluso de su primer aniversario de De fallecimiento, fallecimiento. y han recibido ya y reciben tantas gracias, ¿no? Padre Ramón, pero antes de entrar ya a contar los hechos, ¿no? Concretos, siempre es bueno, hay espíritus críticos, siempre hay gente que está ahí buscando, ¿no? Eh, Sí. la paja ajena, ¿no? En el ojo. Quizá para dejar claro todo ese tema de la legitimidad, por ejemplo, de pedir una gracia a una persona que ha fallecido, que uno tiene la esperanza o cierta confianza de que está en el cielo y que puede interceder por nosotros. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Esto se puede llamar de milagros, gracias recibidas, intercesión de Monseñor Juan. ¿Es legítimo pedir eso? Eh, ¿Estamos adelantándonos al juicio de la iglesia? Si usted pudiese explicarnos previamente Mm, todo esto, ya que, bueno, entiendo que usted pues ha hecho varios mm, estudios al respecto, mm. entonces sería interesante si nos aclara este tema, padre. Sí, sí. No solamente es legítimo el pedir el que haya esa devoción privada a aquellos que uno considera como legítimos o poderosos intercesores Ujú, delante de Dios, ¿no? Más la Iglesia incluso recomienda, o sea, que cuando realmente existe un alma, una persona, ¿no?, que realmente por mm, la vida que ha llevado, etcétera, yo considero en mi foro interior, privadamente, que es un instrumento de Dios para conceder gracias. Y de hecho, los diversos momentos de mi vida o en necesidades, yo he conseguido realmente gracias por intercesión de Él. La Iglesia incluso alienta que exista esa devoción claro. privada. Es importante porque, en fin, yo recordando cuando diversos heraldos del Evangelio tuvimos que venir, en fin, y a lo largo de todo este tiempo han venido a Roma, fuimos a Roma a realizar estudios de licenciatura y otros incluso después también de doctorado, ya sea en teología o en filosofía, o en el caso particular mío, en derecho canónico, ¿no?, en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, el Angelicum de Roma, de los padres dominicos, ¿no? Aproveché aquella ocasión junto con otro sacerdote heraldo que estábamos estudiando en Roma en esa ocasión, con otros heraldos, e hicimos de forma, digamos, extracurricular, aprovechamos para hacer el Studium, que es un curso de formación que hace la Congregación para las Causas de los Santos, Ah, qué ¿no? interesante. Sí. Claro, claro. Al final de ese curso, superados los exámenes y la asistencia a las aulas que se dan ahí mismo, en el dicasterio de la causa de los santos, se entrega un diploma a los que han hecho el curso, Ujú. que es abierto no solamente a sacerdotes, pero también incluso a laicos, ¿no? Y, y tienen el diploma que les, por así decirlo, les autoriza
a incluso a ser postuladores de causas de santos ya en la fase pontificia, Ah, ¿no? qué bárbaro, qué Sí. interesante. Y entonces me acuerdo que en ese curso que hicimos del Studium, ¿verdad? Muy interesante porque justo trata esto, ¿no? Cómo se desarrolla en la iglesia el proceso de beatificación y de canonización de los candidatos a la santidad, ¿no? De los siervos de Dios, ¿no? El siervo de Dios es el primer peldaño, Primer escalón, digamos, el primer claro. Sí, escaloncito, ¿no? Eh, entonces, para eso existe una investigación previa que tiene que hacer el obispo o con aquellos que le auxilian, ¿no? ¿Para qué? Para ver y verificar si realmente ya existe devoción privada, claro. ya existe devoción a ese candidato a la santidad. Porque claro, si esa investigación previa van, por ejemplo, al cementerio donde está enterrado el candidato a ser santo, Ujú. ¿no? Y ven que hay solamente media flor y la media flor está ya medio marchita. Hay más arañas y telarañas que Exacto, flores. O sea, exacto, exacto. Hay más telarañas que flores, sí, exactamente. O ven, perciben que no hay casi movimiento claro. de devotos, ¿no? Eh, entonces, no se ha cuidado, por ejemplo, no ha habido cuidado de guardar los Sí. recuerdos que él dejó, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí ya es una clara muestra de que no existe esa devoción privada. Por ejemplo, No padre, existe. usted ha tenido la oportunidad, me imagino, de ir a la casa de Santa Teresita o, bueno, ahí en Lisieux, ¿no? Que guardan un montón de reliquias de ella y, bueno, en el convento también hay un montón de reliquias. Si alguien no hubiese creído que ella era una santa, nadie se hubiese preocupado por Claro, guardar esas reliquias, por guardar esos recuerdos, ¿no? exacto. Y después, Exacto. no, recién cuando la nombren santo, empezar a buscar, bueno, ¿y qué será de las cosas que dejó Santa Teresa? Claro, si no hubiese ya esa devoción Exacto. privada de alguien que tenía la certeza de que era santo, no, no Exacto. existiese esa maravilla para la iglesia. Exacto, exacto. Pero a veces ya sabemos, ¿no? Que Claro, hoy a veces las personas, ya sea o por ignorancia, sí, porque no conocen eh, como lo que es el culto privado y lo sí, que es el culto público, la diferencia entre culto privado y culto público, a veces ciertas lenguas, por ignorancia, o a veces Dios no lo quiera, pero a veces por que falta un poco de buena fe, sí, ¿verdad? Cuando ven este tipo de devoción privada o de que yo guardo una reliquia es un resto de algo que claro, dejó alguna persona, etcétera. Cuando yo porto una reliquia o un recuerdo, recuerdos de estos que yo considero que me han verdaderamente beneficiado delante de Dios en gracias que yo pedí y que me fueron concedidas por intercesión de Él, pues a veces piensan que esto es culto público, sí, que está prohibido por la iglesia, porque no claro, se puede dar culto público antes de que la iglesia declare a alguien como verdaderamente digno de ese culto oficial en la iglesia, ¿no? Entonces, creen que eso ya es como ciertas lenguas dicen, ¿no? Un culto a la personalidad, algo que claro, hoy en día se ha infelizmente difundido mucho y que confunde, ¿no? Entonces, el culto a la personalidad, ¿no? No es que es el culto a la personalidad, o sea, no estamos haciendo ningún culto público. Cuando las personas tienen esa devoción privada, que la iglesia incluso encomienda y alienta, porque si no hay esto, realmente no hay las bases mínimas para que el tribunal eclesiástico pueda iniciar realmente un proceso de beatificación, por ¿no? supuesto. Por todo eso es bueno tenerlo Sí, 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 claro, claro, que claro, el tener reliquias o el tener recuerdos de esa persona que yo la tengo como una especial intercesora, que yo reconozco que me han sido concedidas gracias cuando he pedido por intercesión de ella algo. Entonces, eso es algo enteramente legítimo y legítimo y recomendable, recomendable, claro, exactamente. ¿Eh? qué bueno, qué bueno. Bueno, padre, ya con esta base que usted nos acaba de poner para que sigamos construyendo pues nuestro edificio del programa el día de hoy, que es contar estos hechos maravillosos de Monseñor Juan, aquí tenemos alguna recopilación que muchos sacerdotes y algunas hermanas también nos han mandado, que incluso algunos van a ser o han sido publicados en la revista de noviembre, que en la que Mm, se recuerda este año el fallecimiento de Monseñor. Nos cuenta un hecho aquí muy interesante que ocurrió durante la propia vela de Monseñor, o sea, los días ujú, en que el cuerpo de Monseñor quedó pues en la basílica,
para que muchos de sus hijos espirituales que pudieron acompañarlo, pues pasasen y rezasen delante de él. Nos cuenta aquí la señora Fernanda Rodríguez Díaz dos Reis, que ella había visitado la ciudad de San Pablo para poder acompañar las ceremonias fúnebres de Monseñor Juan con su hijita pequeña, ¿no? Y que a las tantas la hija estaba tomando un poco de leche y se quedó completamente atragantada. Empezó a toser, a toser, a toser, no paraba de toser, y a las tantas a la niña se le cerró la garganta, ¿no? Y cuenta ella que pasó la niña 7 minutos sin respirar. O sea, se puso morada, prácticamente estaba ya falleciendo. Y ella llamó por teléfono al doctor, ¿no? Doctor que les ayudaba, no sé si aquí está el nombre, padre, si se acuerda, bueno, pero el doctor que les apoyaba a ellos en todo el proceso. Y el doctor Sí, justamente, el doctor Augusto Gedert, ¿no? exacto, el doctor Sí, Augusto de Guedel, Coitina. exactamente, que justamente estaba pasando en ese momento cuando empezó a sonar el teléfono, el celular de él, estaba pasando frente al cuerpo de Monseñor Juan y él no atendió, ¿no? Porque estaba justo delante de Mm. Monseñor aprovechando ese momento. Después, cuando él sale, le devuelve la llamada a la señora y la señora le cuenta todo el proceso que está pasando a la niña y él le dice, mire, lo único que puede hacer ahorita es pedirle a Monseñor Juan su intercesión y el milagro. Sí, porque él no cree, porque sabiendo por lo que le había comentado, Sí. su hija no sobreviviría, ¿no? Ujú. Eh, Y ahí a las tantas, pues ella tenía algunas reliquias de Monseñor Juan, ¿no? Pidió a otros que tenían, que eran Tenían, hijos de ella mismo, que exacto, tenían, habían guardado algunos recuerdos que fueron tocados en el cuerpo de él durante precisamente la la vela, sí, vela la de la vela. vela. Y se los colocó a la niña, ¿no? En el Mm, pecho, en sí. la garganta, y empezó a pedir a Monseñor Juan que la trajese de vuelta Mm. a la vida, que le devolviese a su niña, Sí, por favor. pero ¿por qué? Porque llevaba Ujú. 7 minutos sin Sin respirar. respirar, estaba ya morada, la fisonomía estaba ya morada, los brazos también estaban ya morados, por lo tanto, y cuando supo el doctor Gedert, supo de eso, ya sabía que Claro, era muerte segura, o sea, después, o por lo menos con consecuencias ya gravísimas, claro, gravísimas. falta de Mm, oxigenación en el cerebro. mm, Entonces ella con mucha fe coloca esas reliquias en el pecho de la niña, ¿no? Y hace esa especie de invocación, esa especie de pedido mm. de una madre afligida en ese momento Angustiada, a ¿no? Monseñor Juan. Tráigame a mi hija de vuelta, Monseñor Juan, por favor. Dice que la niña dio un suspiro Profundo. y Mm, comenzó a respirar con normalidad. Claro, imagínense la sensación de claro. ellos ahí. La niña, hasta los días de hoy, dicen que no tiene ninguna secuela, que sería, como usted bien explica, padre, Ujú, lo más normal después de tanto tiempo sin poder respirar. Y la niña va creciendo claro. sin ninguna Pero dificultad. vea, para hacer una Sí, puntualización sobre eso, ¿no? Entonces, vea, nosotros, claro, en el lenguaje popular de los devotos, hablan que fue un milagro, fue un sí, milagro. Claro, es normal que digan que fue un milagro, un milagro. Pero pensando en las malas lenguas, ¿verdad? Que sí, siempre hay sí, que sí. tener en cuenta, ¿no? Nosotros, claro, no estamos hablando de milagro en cuanto terminología jurídico-canónica de que haya Claro, sido un milagro. ¿Por qué? Porque la última palabra, digamos, de considerar un hecho como ese de milagro, después de haber examinado todos los exámenes, la evolución de esta niña, etcétera, es la iglesia y el tribunal de la iglesia en el sí, proceso que va a determinar realmente si aquello fue un milagro. sí, sí, sí. Por eso es importante, o sea, aunque las personas hablan de milagros, nosotros no estamos diciendo que Monseñor Juan ha hecho milagros, Ujú. Julieta tal. Las cosas y los hechos indican, y la gente lo habla como milagros, indicarían que valen el milagro. Más la palabra final, evidentemente, De la siempre va a Santa ser Iglesia. de la Santa Iglesia Católica, que va a dar la categoría o no de milagro a ese hecho concreto después de haber sido investigado. Por eso es importante, como usted decía, que se guarden, y aquí es bueno que todas las personas que, bueno, que han sido objeto de gracias obtenidas por intercesión, tantas son hoy en día de Monseñor Juan Clano, que guarden por las pruebas, radiografías, lo que sea, ¿no? Testigos, testimonios, ¿no? Que puedan realmente guardarse para posteriormente poder dar inicio a un posible futuro,
a un proceso de beatificación, claro ¿por que qué sí. no? Entonces es bueno puntualizar eso, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y Entonces, bueno, y los que todavía no acuden al auxilio de Monseñor Juan, les invitamos aquí a que hagan la prueba. claro, haga la Hagan prueba, la sí, sí, prueba. No exactamente. pierde nada. O sea, Exacto, exacto. pídale a Dios por intermedio de Monseñor Juan una gracia que esté necesitando, está pasando por un apuro de cualquier tipo, y después nos escribirá en los comentarios si Monseñor le atendió o no. Gracias a Dios es impresionante ver cómo, sin haber todavía cumplido el primer año Sí. del fallecimiento de Monseñor Juan Cla, la cantidad de gracias y, quién sabe, ¿no? De milagros tal vez, si la Iglesia un día así los reconoce, ¿no? Y que están siendo hoy en día registrados, archivados Ujú. convenientemente, ¿no? Sí. Y si eso es ya en este primer año, esperamos que no será después, ¿no? Aún Ujú. más Muchísimo más. adelante, ¿no? Padre, no sé si quiere contar usted alguno más Bueno, o sea, yo por lo que, en fin, sobre todo así, de lo que nos han llegado, ¿no? Sí, Por ejemplo, hay otros realmente extraordinarios impresionante. y como Monseñor Juan incluso cosas simples, ¿no? O sea, cómo él intercede hasta en cosas pequeñas, como por ejemplo un sacerdote heraldo, ¿no? Que mandó un cáliz que quería restaurar, etcétera, en el Perú, ¿no? De Brasil lo iba a mandar al Perú, etcétera, y infelizmente fue robado en Sí. este cáliz. Pienso que fue en el propio aeropuerto, ¿no? Yo, no, yo conozco la historia un poco. Entonces, Ellos diga. estaban viajando por tierra y iban para otra ciudad para hacer una celebración de unos terciarios que estaban cumpliendo años de casados. Estaban llevando el cáliz por tierra y no sé, qué sé yo, si fue un descuido. La providencia lo quiso así para que se manifestara la intercesión de Monseñor Juan. Ellos paran a comer, dejan las maletas, el equipaje en el coche. Cuando vuelven les han robado todas las maletas. Y dentro de las maletas que robaron estaba el cáliz que el padre después de esa celebración iba a mandarlo a Perú para restaurar porque un matrimonio peruano estaba yendo también a esa celebración en Argentina de estos terciarios de su aniversario de bodas. Y ahí fue que se pierde Mm. el cáliz. Pero padre, perdón, ya. No, no, pero sí, luego apareció, Claro, curiosamente, el padre Antonio Hernando, que es el que está ahorita en la Argentina, él comenzó a pedirle a Monseñor Juan su intercesión para que volviera el cáliz, que recuperara ese cáliz, que pues le tenía pues mucho cariño porque había celebrado la misa. Y él sobre todo estaba preocupado de que el cáliz no fuese profanado o utilizado para claro, algo que no es su función, ¿no? Entonces él cuenta que pasaron algunos meses, él ya, bueno, si Monseñor Juan seis no meses, está sí. queriendo Mm. ayudarnos, será por algo. Dice que de la nada, justo, creo que fue el 13 de mayo justamente, llaman a la sede de los Heraldos en Argentina diciendo un hombre que él había encontrado un cáliz que por los símbolos que había en el cáliz, la cruz espada, las llaves pontificias, él sabía que era un cáliz de los Heraldos. Entonces había llamado para decir que lo tenía y que lo quería devolver. Mire, ¿y usted cómo lo encontró? ¿Cómo hizo? No, un día estaba caminando por la calle en Santiago del Estero, a no sé cuántos cientos de kilómetros de Buenos Aires, y vi a un hombre de la calle que estaba ahí tirado en el piso y tenía el cáliz ahí a la vista. Y yo fui y le pregunté que si lo estaba vendiendo y dice que me lo vendió por un precio irrisorio, una cosa simbólica. Entonces le pagó el dinero al hombre de la calle, devolvió el cáliz y este hombre de buena fe Impresionante. eh, quiso pues devolvérselo a su dueño, el padre Antonio Hernando, y de esa forma pues lo recuperaron. Ah, Pero el padre Antonio dice que yo única y exclusivamente le pedí intercesión a Monseñor Juan para recuperar el cáliz. Y claro, mire la forma como lo consiguió. claro, Muy interesante. o sea, gastan estas cosas pequeñas, ¿no? Sí, O sí, sí. sea, que un robo de un bien material, que Exacto. es, sí, sí, claro, es precioso porque es un cáliz, ¿no? Para la Santa Misa, más hasta en eso, ¿no? Pequeñas cosas también atienden, ¿no? Sí. Ellos. Más, luego hay otras, mucho más, digamos, eclatando, o sea, que Ajá. llaman mucho más la atención. Es también incluso, eh, mm, una característica también es que a veces estos siervos de Dios, digamos, o personas a las que uno reza, ¿no? Se manifiestan. Ujú.
Y ha habido diversos casos también. Claro que ahí entra la subjetividad en esos Sí, testimonios, ¿no? Porque a veces se manifiestan en sueños, ¿no? Pero vean cómo los sueños no pueden ser despreciados así, porque las personas que narran estas gracias concedidas a veces en sueños, que por cierto es una característica en la historia de la Iglesia ya desde el Antiguo sí, Testamento, claro. o sea, continuamente la providencia ha querido manifestarse o manifestar, los siervos de Dios se han manifestado a los hombres, sobre todo a través de sueños. Eso lo vemos ya con San José, ¿verdad? Ujú. Lo vemos con tantos otros santos, ¿no? Que se manifiestan en sueños para comunicarse de alguna manera o mandar algún mensaje de advertencia O algún regaño. o algún regaño, ¿sí? Sí, 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 sí. O, o para dar algún consejo incluso, ¿no? Y Ujú. luego, curiosamente, cuando la persona se despierta, se confirma aquello que recibió de una forma muy clara en el sueño. ¿Por qué? Porque el que testimonia este sueño lo cuenta de una manera tan auténtica, tan viva, que casi como que si fuese una experiencia real, Qué ¿no? bárbaro, sí. Y sobre todo porque el efecto de estos, digamos, cuando son sueños verdaderamente enviados por Dios, ¿no? Causan un efecto bienhechor espiritual, o sea, de paz, de serenidad, de confianza. La persona estaba angustiada, se fue angustiada a dormir y después de aquello como que se levanta con aquella paz, aquella confianza, ¿no? Aquella fe que él no tenía cuando se fue a acostar, ¿no? Ujú. Entonces es una a veces de las características, ¿no? Sí. No, entonces con Monseñor Juan parece que se han dado también Varios, sí, sí, sí. varios hechos así, ¿no? ¿Usted ha tenido algún sueño como señor Juan, padre Ramón, así? He tenido así muy leves, pequeñitos sueños, tal, cosas pequeñas, ¿no? Pero no podría decir que haya sido algo, No digamos sé si usted me así. va a contar uno particular Sí, así. claro, adelante. O sea, fue curiosísimo porque, qué pena que hable, en fin, pero somos los Mm, hijos espirituales de Monseñor Juan. Una vez, una noche así, normal, me acuerdo que soñé con Monseñor Juan, que él celebraba una misa, pero fue algo muy, yo no soy de soñar casi nunca, pero fue muy claro que como que él celebraba una misa y conseguía comulgar de él y él me sonreía. Pero ¿qué fue lo más impresionante, padre? Que esa misma noche que yo había soñado, yo me despierto súper contento porque había soñado con Monseñor Juan y me manda un mensaje, un audio, un sacerdote que es muy amigo mío, que es de los Heralos también, el padre Claudio, y me narra un sueño que él había tenido esa misma noche. Y él me dice, mire, soy fulano, quería contarle que soñé con Museo Juan. mm, Y bueno, estábamos en Genazzano, él estaba ahí en Genazzano, estaba con los efectos del ACV, del accidente cerebrovascular, y con mucha dificultad él se acercaba a la madre del consejo, él celebraba la misa, después yo lo pude saludar y él me dijo, mire, dígale al señor Sebastián, al señor fulano, que lo estoy esperando, que aquí lo estoy esperando. Entonces, mire, para que usted sepa, vea qué quiere decir eso. Entonces, yo le pregunté a varios y me dijeron, oiga, mire, que si Monseñor Juan lo está esperando, capaz es algún sufrimiento que la providencia le va a pedir para que usted lo acompañe a él en algún sufrimiento. Padre, tiempo después, yo tuve un problema de salud que también me dejó medio paralizado, medio ah, cuerpo. Y sabe, yo entendí que eso era lo que Monseñor Juan me estaba queriendo advertir, de que venía una especie de probación en la salud, pero que era algo para acompañarlo a él, justamente. Entonces fue muy bonito, o sea, mm, muy bonito y como que ya él como buen padre advirtiendo, preparando y como que también pidiendo que uno con algún sufrimiento, por pequeño que sea, porque al lado de lo que él pasó era nada, claro. como que también poderlo acompañar en ese dolor. Entonces Mm. fue bien, muy bonito. Un padre, ¿no? Sí, Que prepara, digamos, a un hijo así para es. que acepte, ¿no? Ajá. Con Perdón que buena confianza. no estaba en el guión, Sí, pero pero si se bueno, me vino en el pero momento, yo creo que fue por claro, la claro, son providencia. testimonios ahí al vivo, Ujú. interesante. Pero bueno, padre, ¿algún otro sueño así No, que... hay, por ejemplo, algunas gracias interesantes. Por ejemplo, una, la que más me llamó así la atención. No sé si usted se recuerda que hubo, fue en abril Sí, del 2024, una tragedia en una discoteca de la República Dominicana. sí, Salió en las recuerdo que se noticias, cayó un techo, se cayó el techo, una varios grande, un muertos. edificio grande, varios muertos, fueron 236 personas que murieron porque el techo cayó encima de los que estaban en aquel momento en aquella discoteca.
Ujú, Pero vean, lo que no se sabe es que este testimonio que nos fue enviado, ¿no? De ujú. un señor que se llama el señor Remy Adalberto, que estaba ahí en la República Dominicana y que fue salvado de esa tragedia gracias a una advertencia de Monseñor Juan, ¿no? En un sueño. En un sueño. Y dice, Impresionante. lo cuenta así, incluso vale la pena para leer el propio Textual, relato padre, vale la textual pena, de sí. él. Dice que fue en la madrugada, sucedió este sueño en la madrugada del día 6 de abril. Ujú. Mientras él dormía, el señor Remy se vio, estaba en una famosa discoteca de Santo Domingo llamada Jet Set, donde varias circunstancias lo solicitaban a pecar. Y en otro plano, eso en el sueño, ¿no? Por Sí. tanto, él veía, estaba en esa discoteca, Jet Set, ¿no? Donde le estaba siendo convidado a pecar. Y en otro plano del sueño, él veía a Monseñor Juan que celebraba la Santa Misa. Y dice él, ¿no? El mismo que narra, palabras textuales de él, ¿no? Dice, Monseñor estaba en el altar durante la elevación de la hostia después de la consagración. Él se paró por un momento y miró hacia mí fijamente. Pero no era una mirada de desprecio, sino que era una mirada de cautela, como si él me dijera, cuidado, lo que usted está haciendo, Remy. Y yo vi que él me quería proteger. Yo estaba ahí para que él estaba ahí, dice, para que yo no cometiera ningún pecado. Impresionante. Impresionante. O sea, una advertencia de Monseñor Juan para que él no pecara. Es curioso, no es para que él perdiera la vida Sí, sí, física, sí, sí. porque Para que no perdiera la la vida vida más es importante, que es la vida exacto. espiritual. Y dice que cuando se despertó el señor Remy, dice que todavía estaba pensando en participar en ese día de la fiesta nocturna en esa discoteca y que iba a ir en compañía de su esposa. Al final, por causa de ese sueño, que se ve que le marcó tanto, decidió no ir. Ujú. Y fue gracias a esto que él no perdió la vida, porque fue en esa misma noche, en esa fiesta, donde cayó el techo, matando esas 236 personas, ¿no? Entonces, uno ve Monseñor Juan anticipándose, advirtiendo, pero vean, lo más interesante es, porque lo que más nos toca normalmente a todos es que no perdió la vida física, no, no quería que él perdiese la El, vida de la el gracia, estado de el gracias. estado de la gracia y la vida espiritual, que es lo único que verdaderamente nos Sí, debe importar, exactamente. ¿no? Bueno, que en realidad hubiera perdido las dos, porque hubiera Exactamente. perdido el estado de gracia, hubiera perdido la vida y Ahí hasta está. ver, así que Dios santo. Padre, continuando en la República Dominicana, recibí ahí un relato del padre Eduardo Mojica, que él vive allá, contando de que, claro, con esto de las consagraciones ha habido un gran acercamiento de mucha gente hacia la obra de los heraldos, hacia la obra de Monseñor Juan. Y contaba el caso concreto de una joven que que frecuenta mucho las misas en la sede de la Casa de los Heraldos ahí en la República Dominicana y que ella es muy apostólica. Entonces empieza a llevar a muchas amigas, ¿no? Empieza a convencerlas para que comiencen a frecuentar las actividades de los heraldos, especialmente las misas. Y dice que llevó a una amiga que era evangélica, Mm, que la llevó, que no, tenés que conocer y claro, con el deseo de que ella pues se convierta, ¿no? Y que siga la verdadera religión, la llevó a la sede y la amiga que es evangélica comentó que había visto a Monseñor Juan en la sede, impresionante. que a las tantas ella estaba ahí y que vio que Monseñor Juan con el hábito así sacerdotal como tiene usted, llegaba a la capilla, se arrodillaba, hacía la genuflexión con Ujú. la característica que hacemos los heraldos, con todo ese ceremonial que él mismo nos enseñó, que estaba ahí, que habló con ella, si no mal no recuerdo, que la atendió muy bien, muy sonriente, y que durante el sermón que estaba, bueno, la misa que estaba celebrando el padre Juan Pablo, que es el superior allá, durante el sermón, que Monseñor Juan estaba al lado de él como que diciéndole qué tenía que decir en el sermón. Todo eso lo vio ella. Qué impresionante, Impresionante, ¿no? impresionante. Y Mm, claro, ella contaba, la amiga que la llevó, que estaba súper impactada porque ella ha tenido como que un gran afecto hacia Monseñor Juan, porque eso lo confesaba ella misma, que su padre pues no le había ayudado mucho
en el tema del crecimiento en la fe, porque no era muy practicante y que ella había decidido y le había pedido a Monseñor Juan que él fuera su padre en la fe, que él fuera el que le enseñara todo lo de la religión católica, todo. Qué, bon- Y que qué Monseñor Juan le había respondido que un impresionante. día en una aplicación, abrió una aplicación para rezar alguna cosa y le había salido una frase de un salmo que decía, presta atención, yo te enseñaré lo que tienes que aprender. Un salmo creo que es el 34. Y ella y ya dijo, pues esto es una señal clarísima de Monseñor Juan, él me está respondiendo. Qué Es muy bonito. interesante, ¿no? Muy bonito. En esa línea uno ve cómo lo que es un padre que, que va a la búsqueda, ¿no? A Sí. veces de personas que cargan, como hoy en día, pues tantas personas, pues eh, tragedias en su vida, traumas, a veces matrimonios rotos, ¿no? Sí. A veces porque las personas reconocen que son consecuencias a veces de pecados que han cometido, ¿no? Ujú. Y que en las cuales ellas como que tienen alguna culpa en eso, ¿no? Sí. Pero es curioso que si a pesar de todo eso se acogen a un padre espiritual, mantienen esa fe y esa confianza de que el Señor es infinito en su misericordia, Dios manifestará su misericordia a través de sus siervos, ¿no? Ujú. En ese sentido, fíjese, ahora, otro caso que nos llegó aquí muy bonito es de una madre soltera. Ujú. Una madre soltera que sabe que tiene culpabilidad en, pues bueno, ciertos desastres de su vida, ¿no? Me parece interesante también Sí, sí, sí. contar cómo ella contó esta gracia también recibida y atribuye también a la intercesión de Monseñor Juan, ¿no? Más, ella cuenta que en una noche también, ¿no? Dice, mientras ella rezaba el rosario en compañía de su esposo, o sea, una persona que reza el rosario, y más valor todavía ante Dios Ujú. Sí, sí, sí. con su marido, ¿no? Ujú. Dice, ella comenzó a sentir dolores lancinantes en su pierna, Sí. que ya estaba, digamos, cargaba un cáncer óseo de hace ya tiempo. Y esos dolores fueron aumentando cada vez más y los medicamentos no hacían efecto. Mientras las oraciones de ella se mezclaban a las lágrimas durante el rezo del rosario, ¿no? Ujú. Dice, esta señora miró una fotografía de Monseñor Juan que tiene en su cuarto. Dice, a este testimonio de ella, palabras de ella literales, cuando yo mire para la fotografía de él, recibí una gracia tan grande, pero tan grande. Y yo escuché a Monseñor Juan que me decía, hijita mía, yo cuido de usted. Impresionante. En ese momento paré de rezar y yo comencé a llorar. Yo soy hija única, perdón, ella es hija única de una madre soltera. O sea, vea, ella es una persona, por lo tanto, inocente, Claro. que a veces, pues bueno, carga como tantos hoy en día, ¿no? Sí. A veces los efectos de lo que otros hicieron no regularmente o no bien. Dice, hija única de madre soltera. Y en aquel momento yo experimenté un amor paternal del que nunca yo había sido objeto. Y en ese mismo momento el dolor pasó. O sea, ni con los medicamentos que tomó, nada. Más cuando vio esa fotografía de San Juan, pasó. Es bonito ver eso, ¿no? Ujú. Ella, hija única de madre soltera, ella, como tantos hoy en día a veces, no han tenido un padre en esta tierra. Más si tienen esa fe, esa confianza, Dios les da un padre espiritual y ella sintió, como dice ella, ¿no? Experimenté lo que es el amor paternal. Qué impresionante. ¿Cuántas personas sean con culpa o a veces sin culpa, como el caso de esta señora, ¿no? Que carga las consecuencias, ¿no? De no haber tenido un padre, ¿no? Sí. O otro tipo de consecuencias. Mas si tiene esa fe, esa confianza, rezando el rosario, pide a un siervo de Dios o a alguien, ¿no? Que lo ve como un gran intercesor y siente el amor paternal de Dios a través de él. Así es. Cómo eso tiene que dar confianza, ¿no? Confianza, Y cómo es exactamente. importante que exista esa, esa devoción privada, ¿no? Ese, aquellos que Dios nos envía, ¿no? Ujú. Pero también nos comparten un hecho muy interesante que ocurrió en Brasil. A raíz de todas las consagraciones que están habiendo, pues, como decíamos, mucha gente conoce y se empieza a acercar, hace el curso, se consagra a la Virgen. Pero claro, es como un primer paso para conocer bien la obra de los heraldos después, ¿no?
Y cuentan el caso de una señora que escribió a la central de atención, ¿no? de los consagrados, que existe en Brasil y bueno, en otros países. La señora desesperada, pidiendo ayuda, pidiendo oraciones. ¿Por qué? Porque ella vivía con su hijita de 4 años, que trabajaba para mantenerla a ella y mantenerse, y estaba pasando por una dificultad económica muy grande. Ella estuvo a punto de perder la casa y para poder pagar el alquiler ese mes, buscó en internet a alguien que le prestase dinero así de urgencia. Encontró una página de unas personas que, bueno, al parecer, Mm, en fin, ¿no? Y le prestaron el dinero, pero con unos intereses completamente altísimos. Y cuando llegó la hora de pagar, ella no tenía el dinero y empezaron a amenazarla. Unas amenazas graves de que si no le pagaba, que iban a hacerle no sé qué historia. Entonces ella, desesperada, escribió pidiendo ayuda, ella estaba pidiendo ayuda económica para poder pagar esa deuda porque le iban a hacer algo, incluso mandó los audios con las amenazas de las personas y todo. Llevaba 2 días sin comer porque no tenía dinero ni para comer, solo le compraba comida a su hija y ella desesperada. Entonces le responden que sí, que con todo gusto van a pedir por ella y le recomiendan que acuda a la intercesión de Monseñor Juan. Se le mandan una fotografía de Monseñor Juan y le dicen que pida a Dios, que rece un Padre Nuestro, una Ave María, un rosario, lo que sea, pero poniendo a Monseñor Juan como intercesor. Si la señora llega a su casa en medio de esa angustia, de esa aflicción, de esos nervios, abre la foto de Monseñor Juan, queda encantada ujú, con, con esa fisionomía de Monseñor Juan, así sonriente, que le dio mucha paz. Ella reza, hace el pedido y 2 días después, creo que sí, eran 2 días después o al día siguiente, escribe nuevamente contando que, con palabras de ella, esto es un milagro. Monseñor Juan me hizo un milagro porque recibí un dinero que era exactamente lo que necesitaba para pagar esa deuda. Era un dinero que yo prácticamente me había olvidado que me lo debían, me lo pagaron mm, y gracias a eso, pues estoy ahorita más tranquila, por lo menos por este mes. Salgo de esa aflicción, pude pagar y ya salí de estos prestamistas usureros que me estaban amenazando. claro, Impresionante, impresionante, ¿no? Sí, impresionante. bonito, ¿no? Y así que tantos casos, ¿no? Sí, En cosas así pequeñas y no tan pequeñas, ¿no? claro. Y hay cosas grandes, ¿no? Ahora me estaba también recordando de una señora también que, que pedía mucho por la conversión de su hijo, Sí, porque era alcohólico, pero un alcoholismo bien, grave ya. bien grave. Y pidió, Monseñor Juan también, pidió angustiada porque el hijo está cada vez peor, ¿no? Lógicamente. Y dice que ella iba corriendo los días hasta que al final no sabe cómo, o sea, sí, pero de una forma fulminante, es una persona que está viciada totalmente en el alcohol, ¿no? Dice dice que el hijo, en una conversación que tuvo con él, dice que hacía ya algún tiempo que ya no estaba consiguiendo beber bebidas alcohólicas. Ujú, Dice, y que es más todavía, dice que sentía náuseas cuando se acercaba al alcohol. Y a partir que ella comenzó a pedir a Monseñor Juan, ujú, no solamente es que se apartó del alcohol, sino que sentía náuseas delante del alcohol, ¿no? sí, Y ahí el hijo pues salió y así otros casos, ¿no? Por sí. ejemplo, una señora, ¿no? Que tenía complicaciones para tener hijos. Tenía un problema grave de infertilidad. Los exámenes que le habían hecho mostraban diversos cistos, por ejemplo, en los ovarios de ella, etcétera. Y eso fue en noviembre del 2024, ¿no? Y lo mismo, después de haber invocado también, haber rezado a Monseñor Juan Cla, después que fue a hacer los exámenes, después de esas oraciones que hizo, todos los cistos habían desaparecido por completo. Impresionante. Y el médico, que tenían todos los exámenes, no entendían, o sea, cómo había desaparecido aquello de esa manera, ¿no? Entonces, uno ve que son cuántas Y cuántas y cuántas y cuántas. cosas y cuántas gracias que por la intercesión de San Juan, pues el Señor está queriendo pues servirse de él, ¿no? Conseguir. Exactamente. También manda el padre Joan Carlos de Campos, un caso también que ocurrió con una familia, un matrimonio de terciarios que tienen 4 hijos, que su hija más pequeña se llama Estela,
cuando ocurrió el hecho, tenía 6 meses. Dice que de la nada la niña comenzó a sentirse mal y empezaba a vomitar y no paraba de vomitar y vomitaba y vomitaba. Y ellos se empezaron a asustar porque la niña no paraba y seguía vomitando y pensaban que se iba a morir, que se iba a deshidratar. Entonces ahí llaman a unos amigos, otros amigos que son terciarios. Ellos llegan, no sé si el señor era medio médico o algo así, pero los llaman a ellos para que vengan, también ellos terciarios, y le ponen a la niña un rosario que había sido tocado en el cuerpo de Monseñor Juan, también en mm, el velorio. Dice que la niña, en medio de sus malestares, vomitando, agarra el rosario y no lo suelta. mm, Con la manita así empezó a agarrar el rosario y no lo soltaba. Entonces los terciarios, pues les dejaron el rosario a ella y le dijeron, pero váyanse ya al hospital, por favor, porque esto mm, está, se ve muy mal. Dice que en el camino la niña poco a poco se fue tranquilizando, dejó de vomitar. Cuando llegaron al hospital, a las emergencias, la niña se bajó caminando y empezó a jugar. mm, Y dice que el doctor pues la vio y no entendía por qué la traían a la niña si la niña estaba bien. Le mandó una especie de inyección para que se le fuese el enjoo, le llaman en sí, portugués, es las las náuseas, ¿no? náuseas, exactamente, las náuseas. Y estuvieron ahí como unas 2 horas, 2 horas y media, viendo que no pasaba nada más, pues les dieron el alta y se fueron. Entonces, de estar a punto de morir por deshidratación, con el rosario Monseñor Juan en la mano, la niña completamente curada sin ningún problema. Impresionante, ¿no? Bonito también, ¿no? Así es. Entonces, todo eso, bueno, en fin, muestra cómo debemos realmente mm, y sobre todo para los que nos escuchan, ¿no? Para Sí, aquellos que nos acompañan, ¿no? Que, que es necesario, ¿no? Conservar todos esos testimonios, todos esos, incluso documentales, ¿no? De médicos, de diagnósticos médicos, de radiografías, todo eso es importante y escribir esos testimonios y enviarlos, claro que ¿no? sí, Para que todo eso, porque todo eso va a ser utilísimo como la Santa Iglesia Católica, ¿no? Va a querer y va a pedir, ¿no? En el caso de claro. que pasados los 5 años que la Iglesia pide después del fallecimiento del candidato, por así decirlo, a la santidad, ¿no? Eh, se puede iniciar, ¿no? ¿Por qué no? Ese proceso, ¿no? En base a todos esos Testimonios, testimonios claro. y todo esto, gracias a Dios, ordenadamente guardado, ¿no? Será De de mucha gran utilidad, utilidad de mucha utilidad. para la gloria de Dios y de la Iglesia y de nuestro grande fundador, Monseñor Juan, ¿no? Padre, pues yo creo que de esa forma habría muchos más casos, Muchos, sí. cientos aquí que tenemos, Mm, pero bueno, nuestro peor enemigo siempre es el tiempo. sí. Sí. Así que, Padre, yo le quería agradecer por su presencia, por aclararnos todo este tema de la intercesión, de las reliquias, de los procesos de canonización, cómo es esto. Valdría mucho la pena en algún momento poder hacer un podcast solo, exclusivamente hablando sobre eso, Ujú, que yo creo que sería de gran interés para la sí. gente. Mm, Pero Padre, como decíamos, que este programa sirva para incentivar a las personas, como usted bien dice, a guardar esos testimonios, pero también a tener a Monseñor como un gran intercesor. claro, Si usted está viendo este video, en cierto sentido como que ya forma parte de esta gran familia de los claro. hermanos del Evangelio, que tiene el orgullo, por así decirlo, el honor de tener un fundador como el que tenemos, que es Claro, Monseñor Juan. Así que aprovechen, eso es. pídanle, pónganlo a prueba y ustedes mismos nos darán testimonio más adelante de las gracias alcanzadas y Eso es. recibidas por la Eso intercesión es. de nuestro Padre Monseñor Juan. Como la Santa Madre Iglesia nos enseña, ¿no? Nosotros, evidentemente, con esto no nos Claro, anticipamos al juicio de la Iglesia, que es la que tiene que, evidentemente, dar su aprobación su con un veredicto. proceso y su veredicto al respecto de la santidad, ¿no? De un siervo de Dios, de una persona más. Eso sí, nosotros debemos ayudar y Ujú. ser instrumentos de la Iglesia, ¿no? Así es. Para que la grandeza de Dios sea reconocida, la bondad de Dios, la paternidad de Dios, sea reconocida, sus obras maravillosas en las almas de los santos, ¿no? Y eso es una responsabilidad y una obligación de todos nosotros como católicos, ¿no? No nos anticipamos al juicio de la Iglesia, más depende de nosotros, depende de nuestra fe, de nuestra devoción, de ese celo, ¿no? De querer proclamar las glorias de Dios, las maravillas en sus santos, ¿no? Depende de nosotros, pues que podamos un día tener la enorme alegría de que, bueno, pueda ser reconocida esas virtudes heroicas y esa santidad en nuestro fundador.
Perfecto, Padre. Muchísimas gracias. Y si nos despide con una bendición, Claro que sí. quedaremos muy agradecidos. El Señor esté con Y ustedes con tu y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre todos ustedes. El Señor les proteja todo mal y les lleve por las vías de la santidad hasta la vida eterna. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.